La primera vez que sospeché que algo iba mal fue un miércoles cualquiera, de esos en los que el tiempo pasa lento y Madrid parece envuelta en una especie de bruma social donde todo el mundo sonríe pero nadie se mira a los ojos. Yo estaba en casa, eran casi las 11 de la noche, y Ángela aún no había llegado. Supuestamente estaba haciendo un turno doble en urgencias, algo que había hecho otras veces, pero esta vez no me cuadraban los detalles. Por la tarde me había mandado un audio diciendo que estaba agotada, que los pacientes no dejaban de entrar, pero cuando llamé al hospital para una tontería, había olvidado el nombre del colirio que usaba su compañera para una alergia mía. Me dijeron que ese día Ángela no figuraba en el cuadrante de personal. Me quedé helado, y no por el colirio, sino porque entendí que algo no encajaba en absoluto. Nunca había tenido motivos para desconfiar de ella, y sin embargo ahí estaba yo, solo en el salón, con el televisor encendido pero sin mirar nada, con las luces apagadas porque ni ganas tenía de fingir normalidad. Y con el móvil en la mano, refrescando su última conexión de WhatsApp cada 30 segundos. Cuando por fin entró por la puerta, casi a las 12, con esa cara suya de no me digas nada que me derrumbo, solo pude quedarme callado. No dije nada. La observé mientras dejaba el bolso, se quitaba los zapatos como si todo fuera lo más rutinario del mundo, y luego se tiraba en el sofá con un suspiro tan falso que hasta el gato la miró raro. Me preguntó si había cenado. Asentí sin hablar. Y ella se quedó allí, mirando el techo como si la vida no la alcanzara, pero yo sabía que esa expresión no era la del cansancio físico. Era la de alguien que carga con una mentira y empieza a notar que ya no le cabe en los bolsillos. ¿Todo bien en el hospital?, le pregunté por decir algo, intentando que mi tono sonara natural, como si realmente me importara más el hospital que lo que yo ya intuía. Sí, un caos, como siempre. Menos mal que mañana libro, respondió con voz neutra, sin mirarme siquiera, mientras encendía la televisión como si necesitara ruido para ahogar cualquier sospecha. Ahí lo supe. No fue lo que dijo, ni cómo lo dijo. Fue esa indiferencia, esa costumbre mal aprendida de esquivar los ojos del otro. Ahí me di cuenta de que algo se había roto, y que lo peor no era no saber qué era, sino tener la certeza de que la otra persona no tenía intención de contártelo. El jueves por la mañana me desperté antes que Ángela, algo que no solía pasar. Normalmente era ella quien se levantaba primero para prepararse el desayuno y salir al hospital. Esa mañana, sin embargo, dormía profundamente, de espaldas a mí, con el cuerpo destapado y la cara enterrada en la almohada. La observé durante unos segundos, intentando buscar algo familiar en su postura, algún rastro de cercanía, pero lo único que sentí fue distancia. Me levanté en silencio, preparé café y me senté en la cocina sin encender la radio ni mirar el móvil. Quería pensar. Tenía que entender qué estaba pasando, pero más que eso, necesitaba pruebas. No bastaba con una sospecha ni con un mal presentimiento, porque si me equivocaba, todo se iría al carajo sin remedio, y si tenía razón, también. Así que decidí empezar a fijarme en los detalles, como si nunca la hubiera conocido, como si fuera un extraño compartiendo techo con una mujer nueva. Ese día la noté más sonriente, como si hubiera descargado la culpa de la noche anterior en algún rincón de su conciencia y ahora pudiera volver a la normalidad. Me habló del nuevo jefe de planta, de una compañera que se había lesionado la muñeca, de una paciente que se había puesto a gritar porque no quería que le cambiaran el vendaje. Yo asentía y respondía con monosílabos calculados, sin parecer frío pero sin mostrar demasiado interés. Ella no se dio cuenta o fingió no hacerlo. Al despedirse, me dio un beso en la mejilla y dijo que volvería a las 9, pero esta vez dejó el móvil encima de la mesa del salón, algo que nunca hacía. La tentación fue inmediata.
Me acerqué al móvil, lo cogí y me senté otra vez en la cocina, dudando. No era por morbo, era por necesidad. La pantalla estaba bloqueada, pero la clave era la misma de siempre, su fecha de nacimiento al revés. La escribí sin pensar y entré sin problema. Revisé primero los mensajes normales, nada raro. Después abrí WhatsApp, y ahí fue donde algo dentro de mí se rompió un poco. Había un chat con un contacto guardado como Clínica Sur, Pablo. Nada raro en el nombre, pero el contenido era otra historia. Eran mensajes recientes, del día anterior, justo antes de la supuesta guardia. Hoy también en tu coche o mejor en el mío, escribió él a las 19:47. El tuyo, me gusta más tu música, respondió ella 2 minutos después. No había fotos ni mensajes subidos de tono, pero la intención era evidente. Era una complicidad que yo ya no conocía, un lenguaje de confianza que ya no usaba conmigo. Seguí leyendo hacia atrás. Se reían de una película que habían visto juntos, comentaban sobre qué día podrían repetir lo del jueves pasado y hablaban de buscar una excusa buena para el finde. La rabia que sentí no fue explosiva, fue lenta, como una olla que empieza a hervir sin que te des cuenta hasta que ya está todo cubierto de vapor. Cerré el móvil y lo dejé exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, con la misma pantalla. Cuando volvió esa noche, fingí que no había pasado nada. Incluso preparé su cena favorita, arroz al horno con garbanzos, algo que siempre decía que le recordaba a su abuela. Ella se sorprendió, pero no dijo nada. Cenamos frente al televisor, viendo una serie que habíamos empezado juntos semanas antes. Reía en los momentos justos, hacía comentarios banales sobre los personajes, pero yo ya no estaba ahí. Yo solo la observaba. Cómo cogía el tenedor, cómo se acomodaba la manta, cómo miraba el móvil sin desbloquearlo, como si no tuviera necesidad. A mitad de la serie, pausé la televisión sin decir nada. ¿Pasa algo?, preguntó ella, dejando el tenedor en el plato. ¿Quién es Pablo?, dije, sin rodeos, con voz neutra. El silencio que siguió fue el más incómodo de los últimos 9 años. No tardó ni 3 segundos en entender de qué hablaba. No intentó fingir, no preguntó qué Pablo, ni se hizo la sorprendida. Simplemente bajó la vista, suspiró, y luego me miró con una expresión que no sabría describir. Es alguien del hospital, con quien he estado hablando, dijo, como si esa frase pudiera resumir todo. ¿Solo hablando? No, respondió, con una honestidad que me dejó paralizado. ¿Cuánto tiempo? Un par de meses, quizás algo más. ¿Por qué?, le pregunté, no gritando, no implorando, solo pidiendo una explicación que no esperaba que pudiera darme. No lo sé, al principio no era nada, solo hablábamos, me escuchaba, me hacía sentir distinta, menos invisible. Y luego las cosas se fueron de las manos, dijo con voz temblorosa, como si le costara poner en palabras lo que llevaba tiempo escondiendo. ¿Te has acostado con él? Sí. Me levanté sin decir nada, fui a la cocina, abrí el grifo, pero no bebí. Me apoyé en la encimera, intentando entender cómo podía doler tanto algo que ya sabía. Porque sí, en el fondo lo sabía. Pero escucharla decirlo, con esa tranquilidad fría, sin lágrimas, sin justificaciones baratas, fue otra cosa. Volví al salón, y ella seguía sentada, quieta, mirándome. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé, Ángela. No tengo ni idea. Y de verdad que no la tenía. No me fui de casa esa noche porque no sabía a dónde ir, y porque necesitaba más tiempo para entender cómo se había llegado a este punto.
Ángela durmió en el sofá sin que yo se lo pidiera. Supongo que pensó que sería mejor así. Yo me metí en la cama, pero no dormí. Estuve despierto hasta que empezó a amanecer, mirando el techo, repasando en mi cabeza cada día de los últimos meses, buscando señales que seguramente estaban ahí pero que preferí ignorar. La traición no era solo el hecho físico, sino la cantidad de decisiones que tuvo que tomar para llegar hasta ese momento. Ninguna de ellas fue un accidente. Había elegido cada paso, cada mentira, cada silencio. Y aún así, lo que más me costaba asumir no era la infidelidad, sino la posibilidad de que ya no sintiera nada por mí. A las 8 de la mañana me levanté y me duché sin hacer ruido. Cuando pasé por el salón, Ángela seguía dormida, encogida sobre sí misma, como si el sofá la estuviera castigando. Fui a trabajar. No por obligación, sino porque necesitaba ocupar la cabeza. Las voces, los correos, los cables y los ruidos del estudio eran, al menos, ruidos diferentes a los que tenía dentro. No le conté nada a nadie. Ni a mis compañeros, ni a mi jefe, ni a mis padres, ni a mis amigos. No porque sintiera vergüenza, sino porque no quería convertirlo en una historia con opiniones y consejos. Esto no era una anécdota, era mi vida hecha pedazos, y no estaba listo para compartirla con nadie. Al volver a casa esa tarde, me encontré a Ángela en la cocina, cortando zanahorias como si estuviera preparando una sopa de resfriado. Me saludó con un simple hola, sin mirarme. Yo contesté igual. Dejé las llaves en la repisa y fui directo a la habitación. Me quité la chaqueta, los zapatos, me senté en la cama y me quedé ahí unos minutos. Al cabo de un rato, ella apareció en la puerta, con el cuchillo aún en la mano, sin decir palabra. ¿Vamos a hablar o vas a seguir sin decirme nada? Preguntó con tono bajo, sin agresividad pero sin suavidad. ¿Hablar de qué, Ángela? ¿De qué me engañaste durante meses y que te acostaste con un tipo del hospital mientras yo estaba aquí pensando que simplemente estabas estresada? Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar. Al menos para que entiendas por qué pasó. No para justificarme, sino para explicarlo. Explícamelo entonces. Dime en qué momento decidiste que yo ya no era suficiente. Ella se apoyó en el marco de la puerta y respiró hondo. Parecía estar organizando las palabras antes de soltarlas. No fue algo planeado. No me desperté un día diciendo voy a engañar a Marcos. Las cosas entre nosotros se habían vuelto automáticas. Llegábamos a casa, hablábamos lo justo, tú estabas en tu mundo, yo en el mío. Me sentía como un mueble. Pablo empezó a escucharme. Eso fue todo. Me miraba como tú lo hacías hace años, cuando todavía parecía que te importaba cómo estaba. Así que fue mi culpa, entiendo, respondí, con una mezcla de rabia contenida y cansancio. No estoy diciendo eso. Lo que hice está mal, y no lo voy a negar. Pero también me sentía sola, y no supe cómo decirlo. Me equivoqué. Completamente. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De qué exactamente? ¿De haberte acostado con él? ¿De haberme mentido? ¿O solo te arrepientes porque te pillé? De todo, Marcos. De cómo manejé todo esto. De no haber hablado antes, de haber seguido cuando ya sabía que estaba cruzando una línea. De haberte mentido. ¿Sigues viéndolo? No. Desde que me lo preguntaste, no lo he vuelto a ver ni a escribirle. Le dije que se acabó. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué te diste cuenta de que no valía la pena o porque ya no puedes esconderlo? Porque no quiero perder lo que tenemos, aunque esté destrozado ahora mismo.
Guardé silencio unos segundos, observando su expresión. No lloraba. No imploraba. Solo estaba ahí, parada, esperando mi veredicto, como si yo tuviera alguna respuesta clara. Pero no la tenía. Me sentía como si me hubieran soltado en medio de una autopista sin dirección ni señales. No sé qué hacer contigo, Ángela. No sé si quiero seguir o si debería irme esta noche. Haz lo que necesites. Si decides que esto no tiene arreglo, lo entenderé. Pero si decides quedarte, voy a hacer lo que sea por recuperar algo de lo que fuimos. No prometas nada todavía. No me hables de recuperar. Primero tengo que dejar de imaginaros juntos cada vez que cierro los ojos. Lo entiendo. Salió de la habitación sin añadir nada más. Esa noche volví a dormir en nuestra cama, pero no hablamos. No hubo roce, no hubo despedida. Solo dos personas acostadas una al lado de la otra, separadas por una grieta invisible que ni siquiera el silencio podía disimular. Después de aquella noche sin palabras, empecé a planear mi respuesta. No soy un hombre impulsivo, nunca lo he sido, pero esta vez no quería actuar solo por rabia ni quedarme con la versión que más me calmara el ego. Necesitaba que Ángela supiera que sus acciones no iban a pasar sin consecuencias, que lo que rompió no se podía barrer bajo la alfombra con un par de frases y una disculpa conveniente. No iba a gritarle, ni iba a echarla, ni mucho menos a llorar delante de ella. Eso le habría dado el poder de creerse importante, de sentir que su traición tenía peso en mi alma. Prefería algo más lento, más medido. Quería hacerle sentir lo mismo que yo, el vacío, la incertidumbre, la espera, el desprecio sutil, ese tipo de castigo que no se olvida porque no viene acompañado de escándalos sino de indiferencia. Me convertí en alguien meticuloso, silencioso, pero metido de lleno en una especie de operación. La llamé la inversión. Empecé por lo básico, hacerle creer que todo podía volver a la normalidad. Me levantaba a la misma hora, desayunábamos juntos, hablábamos del tiempo y de la programación del fin de semana como si la casa no estuviera contaminada de dudas. Fingía interés en sus palabras, le preguntaba por el hospital, incluso volvía a hablar con su madre por teléfono, como hacía tiempo que no hacía. Ella, creyendo que tenía una segunda oportunidad, se esforzaba más que nunca, hacía cenas elaboradas, me dejaba notas en la almohada, incluso me propuso hacer una escapada de fin de semana a Toledo. Algo que nunca antes había propuesto por iniciativa propia. Yo aceptaba todo, con una sonrisa medida y un gesto tranquilo, sin dar pistas de lo que en realidad estaba cocinando. Mientras tanto, me dediqué a recabar información. Instalé una copia de seguridad automática en el ordenador que ella usaba para las compras online, conseguí acceso a su cuenta secundaria de correo electrónico. Una que había creado antes de casarnos y que aún seguía activa aunque la usaba poco, y logré sincronizar su móvil antiguo, ese que aún conservaba en un cajón y que contenía mensajes, fotos y archivos que pensó que estaban olvidados. Lo hice sin prisa, sin errores, sin dejar huella. No quería pillarla con las manos en la masa, ya lo había hecho. Quería entender hasta dónde había llegado, cuántas veces, con qué intención, con qué palabras, con qué actitud. Quería conocer al detalle cada paso que dio cuando decidió ponerme los cuernos. Encontré más de lo que imaginaba. No solo había tenido encuentros con ese tal Pablo, también había hablado de mí con él, y no precisamente con respeto. En una conversación le decía que yo era un tipo plano, que me pasaba el día entre cables y que no recordaba la última vez que había sentido algo al verme. En otra le contaba que no me soportaba cuando me ponía en modo analítico, que mi forma de escucharla era pasiva, como si estuviera atendiendo una grabación.
Y en una que me dolió especialmente, le confesaba que si no me dejaba todavía era porque no quería quedarse sin piso y sin estabilidad. Palabras suyas. Sin piso. Sin estabilidad. Me quedé helado. Guardé cada mensaje, cada captura, cada detalle. No porque pensara usarlos legalmente, tampoco es que tuviéramos una fortuna en común, sino porque quería que los viera. No todavía, no de inmediato. Solo cuando el momento fuera perfecto. Una semana después, un sábado por la tarde, mientras ella preparaba la cena y me hablaba de su último turno en la UCI, le dije que había decidido aceptar su propuesta de pasar el fin de semana en Toledo. Lo dije con la mayor naturalidad posible, incluso le propuse que reserváramos un buen hotel, uno con spa y desayuno buffet, como esos que tanto le gustaban cuando aún salíamos de viaje. Se le iluminó la cara. Me abrazó por la espalda, me dijo que le hacía ilusión. Y yo asentí, mientras pensaba en el pendrive que llevaba días guardando en la chaqueta, ese que contenía todo lo que había recopilado. Mi plan era sencillo, esperaría al domingo por la mañana, cuando estuviéramos desayunando en la terraza del hotel, en ese momento en que todo parece en calma, y le daría el dispositivo sin decir palabra. Solo le pediría que lo viera completo antes de volver a Madrid. Luego me levantaría, pagaría el café, y me iría del hotel en tren sin mirar atrás. Pero ese domingo no llegó. La noche del viernes, cuando llegamos al hotel y nos instalamos en la habitación, ella se puso más cariñosa de lo habitual. Me abrazó, me besó el cuello, se recostó sobre mi pecho. No hicimos el amor. Yo no tenía intención de hacerlo, y ella lo entendió sin palabras. Hablamos un poco, ella se durmió, y yo me levanté a fumar en el balcón. Miré mi reflejo en la ventana y sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No iba a darle ese momento. No iba a regalarle una escena bien pensada con un final de película. Esa mujer no merecía una lección elegante. Merecía algo más simple, el vacío. Así que esa misma noche, mientras ella dormía profundamente, metí mis cosas en la maleta, dejé el pendrive encima del portátil y me fui en silencio. No la desperté. No le dejé nota. No respondí a sus llamadas al día siguiente. Ni a los mensajes. Ni a las disculpas. Ni a las justificaciones que empezaron a llegar a las horas. Nada. Ella lo supo. Supo que lo había leído todo. Supo que esta vez no había espacio para el perdón. Y yo, por fin, sentí que había recuperado el control. Volví a Madrid 2 días después, directo al estudio donde trabajaba, como si no hubiera desaparecido del mapa durante un fin de semana entero. No contesté a ninguna de las llamadas ni a los mensajes de Ángela, que llegaron en oleadas. No los leí todos. Me bastaba con ver la vista previa en las notificaciones. Necesito hablar contigo, por favor, dime que estás bien, no te vayas así, lo he leído, pero no todo es como parece. No me interesaban sus versiones, no buscaba escuchar su arrepentimiento ni su necesidad de justificar cosas que no tienen justificación. Ella sabía lo que había hecho y ahora tenía que enfrentarse al silencio que tanto temía. El silencio que usé como respuesta, el mismo que usó conmigo durante meses mientras se inventaba excusas de guardias extra y cansancio acumulado. No contestar era la forma más clara que tenía de hacerle entender que, al menos durante un tiempo, ya no tenía derecho a hablarme como si nada hubiese pasado. Ese miércoles por la noche volví al piso. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba recoger más cosas y revisar el buzón. Cuando entré, Ángela estaba sentada en el sofá, con una chaqueta sobre las piernas, como si llevara esperando horas. No se levantó. Solo me miró como si esperara que yo dijera algo primero.
No lo hice. Fui a la habitación, abrí el armario, saqué 2 camisas y una bolsa con un par de libros. Al volver al salón, seguía ahí. ¿Vas a seguir así, sin decir nada?, preguntó sin moverse. No tengo nada que decirte, respondí, dejando claro que cualquier diálogo debía tener un propósito. Yo sí tengo, insistió. Leí todo lo que me dejaste. No me imaginaba que había sido tan lejos. Pensaba que había sido algo doloroso, sí, pero no sabía que te habías tomado tanto trabajo en descubrirlo todo. Claro que no lo sabías. No lo veías venir porque no te interesaba ver nada. Estabas demasiado ocupada escribiendo mensajes con otro y hablando de mí como si fuera un trapo viejo que te estorbaba. No quise decir esas cosas para herirte, eran conversaciones privadas, en un contexto, no sé cómo explicarlo. No lo expliques. No sirve. Ya lo dijiste. Lo pensaste. Lo compartiste. No me interesa el contexto, Ángela. Me interesa el hecho de que fuiste consciente de cada palabra y las dijiste igual. Ella bajó la cabeza. Se tomó un momento antes de hablar de nuevo. No estoy aquí para defenderme. No puedo. Solo quería que me miraras una vez más como tu mujer, no como una desconocida que te arruinó la vida. Porque sí, la cagué. Lo sé. Pero no fue todo mentira, Marcos. Yo te amé. Te amo. Esto fue un desvío, un error gigante, pero no borra lo que hemos vivido. Claro que no lo borra. Lo arruina. Lo convierte en algo sospechoso. Me hace mirar hacia atrás y preguntarme qué más me perdí, qué otras cosas decidiste callar. Eso es lo que hiciste. No es solo lo que pasó entre tú y él, Ángela. Es que mientras tú hacías eso, yo seguía creyendo que lo nuestro era real. Seguía esperando que volvieras a mí. Y tú estabas con él, llamándome plano, rutina, predecible. ¿Qué esperas que haga con eso? Solo quiero que me digas si estás dispuesto a hablar. No a perdonar. A hablar. Me senté, no porque quisiera iniciar una reconciliación, sino porque necesitaba ponerle palabras al nudo que me estaba ahogando desde hacía días. Esto no es una película, Ángela. No hay discurso, ni arrepentimiento, ni súplica que repare algo así. No te estoy castigando por orgullo. Me fui porque me diste razones claras para hacerlo. Y ahora mismo, lo que necesito es distancia. No sé si quiero divorciarme, no sé si quiero seguir casado. No sé si esto tiene algún futuro. Pero sí sé que no quiero compartir espacio contigo mientras intento averiguarlo. Porque tu presencia me recuerda cada línea que escribiste. Cada mensaje que borraste. Cada vez que me mentiste a la cara con una sonrisa. Ella tragó saliva, como si esas palabras fueran el golpe que le había estado esperando desde que abrió aquel archivo. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó, sin dramatismos, solo agotada. Voy a alquilar otro sitio. Algo temporal. Y cuando lo tenga, pasaré a buscar el resto. Tú puedes quedarte aquí hasta que decidamos qué hacer con todo esto. No pienso echarte. Pero tampoco voy a vivir como si nada. Me merezco poder respirar sin tener que esquivar la sombra de tus decisiones. Entiendo, respondió. Se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la puerta del baño. Si algún día quieres hablar de otra forma, estaré aquí. No respondí. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras sin mirar atrás. Al llegar a la calle, el aire frío me golpeó en la cara, pero no me molestó. Fue lo único real que había sentido en días.
Tardé exactamente 11 días en encontrar un piso donde pudiera estar sin sentir que todo lo que me rodeaba tenía huellas de Ángela. No era grande ni bonito, pero estaba limpio, tenía luz y sobre todo, era mío. Alquilé sin preguntar mucho, sin mirar el vecindario, sin negociar el precio. Me mudé con una mochila, 2 cajas y una bolsa de supermercado. No llevé fotos, ni libros compartidos, ni nada que me recordara a nuestra casa. Dejé todo lo que fuera sentimental en el armario del pasado, porque entendí que si quería tomar una decisión clara, tenía que hacerlo lejos de los restos de lo que habíamos construido. Durante esos días no volví a escribirle ni a contestar sus mensajes. No la bloqueé. No borré sus llamadas. Pero tampoco le di espacio para invadir esta nueva distancia. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de lo que quería decir y cuándo decirlo. Un sábado por la tarde, casi 2 semanas después de haberle dicho que me iba, recibí un correo suyo. No era largo. Solo me decía que había estado pensando, que entendía si yo no quería leer nada más de ella, pero que le gustaría tener una última conversación cara a cara, sin papeles de por medio, sin culpas. Solo una charla sincera sobre lo que nos quedaba. Lo pensé un rato. No porque me interesara especialmente lo que tuviera que decirme, sino porque yo también necesitaba cerrar esa puerta. Acepté, pero con condiciones. Nos veríamos en un sitio neutral, sin reproches, sin reproponer nada. Solo una conversación clara sobre lo que seguía para cada uno. Le propuse una cafetería en la Avenida de América, donde solíamos parar cuando íbamos a visitar a su prima. Ella aceptó sin discutir. Nos encontramos a las 6. Ella llegó puntual, vestida de forma sobria, sin maquillaje, con cara de haber dormido mal. Yo pedí un café con hielo, ella un té. Nos sentamos frente a frente. Nadie habló durante los primeros minutos. No te voy a pedir que vuelvas, dijo al fin, rompiendo la tensión. Sé que ya no estamos en ese punto. Solo quiero que sepas que todo este tiempo he estado haciendo terapia. Que empecé a ver a alguien porque no podía con lo que estaba sintiendo. No solo por lo que pasó, sino por lo que perdí contigo. No es una excusa. No intento maquillar lo que hice. Lo que hice fue una mierda. No tengo otra palabra. Pero necesitaba que lo escucharas de mí. No desde un mensaje, no desde una nota. Desde mí. Asentí, sin decir nada. Ella no buscaba perdón, y yo no tenía ganas de entregárselo aunque lo pidiera. Estuve pensando mucho en quién era yo antes de todo esto, continuó. En lo que fui, en lo que tú fuiste para mí. Y aunque sé que traicioné todo eso, también sé que no quiero seguir engañándome. Yo no te fallé solo acostándome con otro. Te fallé mucho antes, cuando dejé de hablarte, cuando dejé de ver lo que pasaba entre nosotros. Yo también tengo culpa en parte, dije por primera vez. Por no ver las señales. Por pensar que el silencio era normal. Por no preguntar más allá de lo cómodo. Pero nada justifica lo que hiciste. No busco repartir culpas. Solo asumir la mía y seguir adelante sin arrastrar más esta historia. Lo entiendo. Solo quería que supieras que, aunque ya no haya nada que recuperar, para mí esto no fue cualquier cosa. Y me duele haberlo destruido. Tomé un sorbo de café. Miré la calle, los coches pasando, la gente caminando sin saber lo que ocurría dentro de esa mesa. Vamos a divorciarnos, dije con calma. No tiene sentido prolongar esto más. Ya no hay proyecto. No hay confianza. Y no quiero vivir con alguien a quien tenga que vigilar para sentirme tranquilo. Tampoco te deseo una vida miserable. No te odio.
Pero tampoco voy a fingir que esto puede transformarse en otra cosa. Lo entiendo, dijo con los ojos ligeramente húmedos, pero sin dramatismo. Si quieres, yo puedo ocuparme del papeleo inicial. No quiero complicarlo más. Gracias. Sería lo mejor. Nos quedamos en silencio otros minutos. Cuando me terminé el café, me levanté. Cuídate, Ángela. Tú también, Marcos. Nos dimos la mano. No hubo abrazo. No hubo besos ni promesas ni recuerdos. Solo dos personas cerrando la puerta de algo que ya no tenía arreglo. Salí de la cafetería sintiéndome raro. No mejor. No peor. Pero al menos en paz con la decisión. A veces lo que más duele no es perder algo, sino haber tenido que abrir los ojos para entender que ya lo habías perdido hacía tiempo. Y ahora que todo había terminado, no quedaba otra cosa que empezar de nuevo. A mi manera. A mi ritmo. Sin ella.